El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Saludos mis amigos. Bienvenidos una vez más a Hora de Estudio Bíblico. Abran sus Biblias, por favor, en la Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 5. Hoy vamos a comenzar el primer estudio de este capítulo 5 en esta tremenda epístola de la Biblia, esta catedral de verdad cristiana, creo yo, la obra maestra de la doctrina. Muy bien, entonces, Romanos capítulo 5, pero antes de analizar la Escritura, vamos a orar a Dios y buscar su guía. Amado Padre, te alabamos en el nombre del Señor Jesucristo por habernos redimido y justificado, por habernos declarado justos por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos una vez más por esta maravillosa revelación de tu gran plan de salvación para alcanzar hasta el último rincón de la tierra. Estamos agradecidos, Padre, de que un día escuchamos la verdad del Evangelio y creímos y recibimos por la fe esa salvación y tú nos declaraste justos. Te pedimos que en esta transmisión radial podamos llegar a muchos corazones con tu palabra, a muchos hogares, a muchos hospitales, inclusive cárceles, y que haya mucho fruto como resultado del estudio de tu palabra. Por favor, Dios, edifica a tu pueblo, y que los que escuchan y todavía no te conocen puedan recibir a Cristo como Salvador personal. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y bien, amigos, antes de comenzar con Romanos 5, comenzar con la explicación, déjenme leerles, por favor, Romanos 5 del 1 al 3, pero voy a comenzar la lectura con los últimos versículos del capítulo 4. Lo que Pablo expresa en esos versículos tiene un hilo de continuidad y estoy comenzando la lectura allí en Romanos capítulo 4 y versículo 23. Se habla de la fe de Abraham que le fue contada por justicia y dice Romanos 4:23, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y entrando en Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Déjeme recordarle que las últimas palabras del capítulo 4 enfatizan la justificación, y quiero repasar con ustedes la definición de ese concepto. Justificación es el acto soberano de Dios por el cual Dios declara justos a aquellos que llegan a Él por medio de la fe en Jesucristo. Es un término judicial, justificación, un término legal, y al cerrar el capítulo 4, Pablo completa su exposición acerca de cómo Dios justifica pecadores y utiliza a un hombre en particular llamado Abraham para representar a toda la humanidad. El principio por el cual Dios declaró justo a Abraham es el mismo principio por el cual Dios declara justo a cualquier pecador arrepentido. Pero ahora Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pasa a hablar de otro aspecto de la justificación ingresando a Romanos capítulo 5. Muchas personas piensan de la justificación como la bendición inicial, la primera de la vida cristiana, y tienen la idea de que su mérito o valor termina ahí.
Pero si bien es verdad que la justificación es la bendición inicial en la vida cristiana, se trata de mucho más que eso, va más allá de la experiencia de la salvación. La justificación no solo es la bendición inicial, sino que la justificación acarrea todas las demás bendiciones de la vida cristiana. Y cuando un pecador arrepentido es justificado, pasa a tener todo lo que Dios le puede dar. Y es ahí a donde comienza esta doctrina de la justificación de capítulo 5. Ahora, puede que haya algunos creyentes que están escuchando este programa y que todavía no sepan lo que recibieron al ser justificados. Y desde luego, al no saberlo, no pueden disfrutar de esas bendiciones. Y mi amigo, puede ser que sea usted uno de ellos. Mire, yo aprendí estas cosas luego de varios años de ser creyente. En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y sabe una cosa, lleva tiempo estudiar y aprender todas las bendiciones con las cuales Dios nos quiso bendecir. Así que vamos a ver cuáles son algunas de estas bendiciones aquí en Romanos capítulo 5. ¿Sabe una cosa? Recuerdo cuando experimenté por primera vez el deleite de manejar en las montañas junto con mi esposa. Íbamos allí en nuestro automóvil y esas curvas y contracurvas me tenían concentrado al máximo y en ocasiones medio nervioso en cada metro del recorrido. Sentía el peligro y no quería relajarme ni un segundo. Subimos y bajamos por las montañas y al finalizar el hermoso recorrido terminé tenso de manejar en esas circunstancias. Ahora, el ingeniero civil que había diseñado esos caminos debe haber anticipado la necesidad de parar en varios lugares, ya que después de recorrer varios kilómetros llegábamos a ciertos parajes de descanso, lugares donde uno podía mirar hacia atrás y apreciar la belleza de los valles. Se podía ver desde el punto de partida hasta donde uno se encontraba y también ver parte de lo que nos esperaba por delante. En otras palabras, estábamos a medio camino, podíamos ver hacia abajo la profundidad del camino desde donde habíamos partido y podíamos ver la meseta y el valle que nos rodeaba y podíamos mirar hacia arriba y ver el territorio que nos quedaba todavía por alcanzar. Bueno, ¿sabe una cosa? En este estudio de la epístola a los Romanos estamos transitando un camino hermoso. Hemos estado subiendo por el valle del pecado y la condenación en los primeros 3 capítulos. Tanto los judíos como los gentiles, morales e inmorales, con o sin cultura, son vistos en el valle, abajo en el valle del pecado, podríamos decir. Los pecados de ingratitud, idolatría, infidelidad, inmoralidad han dejado a la humanidad en una posición inexcusable delante de Dios, de manera que no hay escapatoria y no hay excepción y no hay excusa. El judío, con todos sus privilegios, también es condenado, y su condición pecaminosa es tanto pronunciada como demostrada por Dios. De manera que toda boca debe quedar cerrada y todo el mundo llega a estar culpable delante de Dios. Eso lo veíamos en Romanos 3. De pronto, allí a mediados del capítulo 3, la gracia entra en escena y vemos a Dios proveyendo un camino de salvación, de manera que Él pueda permanecer justo y a la vez justificar a los pecadores que se arrepienten. De manera que allí en capítulo 3 se nos presenta la doctrina de la justificación. La justicia fue anunciada, fue comprobada, fue apropiada y fue aprobada. Avanzando hacia Romanos capítulo 4, fue ilustrada por medio de la vida de Abraham y demostrada como independiente de ordenanzas, obediencia a la ley e independiente de todo obstáculo. Vemos cómo Dios declara justo a cualquiera que simplemente cree su promesa, cree su palabra y confía en el Señor Jesucristo como Salvador personal para obtener la vida eterna. Entonces ingresamos a Romanos capítulo 5 y tenemos allí las primeras palabras: justificados pues por la fe.
Y ahí se hace una especie de planicie en la cual podemos hacer un alto en el camino y mirar hacia atrás a las profundidades de las cuales Dios nos sacó, gozar de la posición presente en Cristo y luego mirar hacia adelante a las alturas más gloriosas que están por delante. Mi amigo Pablo va a resumir ahora en el versículo 1 de Romanos 5 el contenido que ha estado desarrollando y luego va a preparar al lector para lo que va a decir. Pablo ahora va a proclamar las bendiciones del Evangelio de Cristo, esas posesiones fundamentales que están basadas y son el resultado de la justificación. Otras cosas suceden después que el pecador arrepentido ha sido justificado por la fe. Se trata de bendiciones, posesiones asociadas a la salvación. Y en este caso me gusta la división del capítulo 5. A veces suelo decir que los capítulos están mal divididos, y creo que en su momento es cierto, pero esta es una instancia que me parece muy acertado. Una vez que el pecador es justificado, no hay cosa buena que Dios le niegue. La transacción de la justificación se ha completado, no pase por alto eso, ya que dice, justificados pues, lo da por hecho. El capítulo 5 de Romanos comienza con esas palabras magníficas, justificados pues por la fe tenemos. Creo que podemos decirlo mejor de esta manera, por ende o por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos. Esto apunta a un evento en el pasado, que ya está terminado. Su fuente es Dios, y da al creyente ciertas posesiones ahora, al presente. Justificar al creyente no es algo que Dios está en el proceso de hacer, ni es algo que Dios va a hacer en el futuro, sino que se trata de algo que Dios ya hizo. Por eso, las bendiciones que acompañan a la salvación no se deben pasar para más adelante, para la eternidad. En 1 de Juan 3 y versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y ciertamente tendremos grandes beneficios y bendiciones espirituales, pero hay una herencia que es para que la disfrutemos aquí y ahora. La justicia con todas sus bendiciones no es solamente declarada al creyente, sino que es dada para ser apropiada y apreciada por éste. La justificación no es un simple término bíblico. Es una experiencia que bendice al Hijo de Dios en su vida pasada, presente y futura. Ahora bien, veamos en cuanto a nuestra vida pasada. Se nos dice aquí que hemos sido justificados por la fe. Y eso nos lleva al pasado. Habiendo sido justificados, ahora somos salvos. Ya nacimos de nuevo. Dios nos ha declarado justos. Esa es una transacción pasada. Pablo dice que a causa de esto tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación entonces trae paz con Dios. La referencia no es a la actitud distinta de los pecadores hacia Dios, sino a la relación distinta entre Dios y el pecador. Recuerde que Dios no está siendo reconciliado con el pecador. Nosotros somos reconciliados para con Dios. Nosotros éramos extranjeros y advenedizos. Habíamos sido aislados de la vida de Dios. Y a causa de la incredulidad no alcanzábamos la salvación. Pero ahora que hemos venido a Cristo, Dios nos declaró no culpables. O en otras palabras, el pecador ha sido declarado justo ante el gran tribunal de Dios. Dios mismo abolió la hostilidad que había, haciendo la paz por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Por Él, o sea, por Cristo, reconcilió Dios consigo mismo todas las cosas, dice Colosenses 1:20. Mis amigos, era imposible para un pecador hacer la paz con Dios, pero gracias a Dios que Colosenses 1:20 dice que Cristo hizo la paz con Dios, por medio de su sangre y por medio de la cruz. Y entonces el pecador arrepentido ahora entonces es reconciliado con Dios.
Me pregunto si comprendemos en totalidad nuestra nueva relación con Dios. Mi querido hermano, ¿se da cuenta de que nada en su vida pasada puede afectar esta relación presente? La paz con Dios es un estado fijo en el cual cada pecador arrepentido ahora se encuentra. No se trata de un sentimiento de paz, es una paz real, basada en la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Cuán importante es tener una visión correcta de la expiación de Cristo en su sacrificio en la cruz. La causa de enemistad entre Dios y el hombre, el pecado, ha sido dejada atrás por la muerte sacrificial de nuestro Salvador en la cruz. Cuando una persona recibe a Cristo por la fe, Dios le dice a esa persona lo mismo que el Señor Jesús le dijo a la mujer pecadora: tu fe te ha salvado, ve en paz. Eso lo leemos en Lucas 7:50. Por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y avanzando y adelantándonos un poquito aquí en el capítulo 5, leemos en el versículo 10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mire, allí tiene la palabra reconciliados. ¿Se da cuenta? Es la gran reconciliación la que hace posible la paz con Dios. Los inconversos no conocen el camino a la paz. El inconverso es objeto de desagrado para Dios, pero no es así para con el creyente en Cristo Jesús. La ira judicial de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero ahora, mi amigo, ha sido quitada para siempre de sobre el creyente por medio de la muerte de Jesucristo. Nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, pero ya no es así para los que creímos en Cristo. Mis amigos, que no perdamos de vista el hecho de que todo es por medio de Cristo, y por ende, todo proviene de la gracia de Dios. Si usted está tan lejos de Dios que el simple pensamiento de su ira santa lo impacta, entonces reciba a Cristo como Salvador personal, y mi amigo, allí encontrará que el amor y la paz de Dios son para usted. Déjeme preguntarle, ¿sabe algo usted de la paz de Dios? Si no tiene paz con Dios, se ha perdido la bendición inicial de la justificación. Sí, Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero continúa el versículo 2 diciendo: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Lo ve? Es la muerte de Cristo la que le da al hombre la paz con Dios. Leí en un libro la historia de un hombre de negocios que a causa del estrés y las presiones se encontraba en una seria condición, al borde de entrar en una crisis nerviosa y psicológica. El médico le dijo que lo único que podía salvarlo era encontrar la paz que solo una comunión con Dios le podía dar. Y el hombre le dijo al doctor: ¿cómo puede Dios allá arriba tener comunión conmigo? Es como pensar en refrescarme la garganta con la Vía Láctea o estrecharle la mano a las estrellas. ¿Se da cuenta? Dios para ese hombre era algo inalcanzable. Pero, mi amigo, el verdadero Dios no es así. Dios ha acercado a su persona al pecador arrepentido por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y ahora, cuando problemas llegan a nuestras vidas, nuestra paz con Dios no se altera ni varía, es algo que poseemos. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Ahora bien, aquí en Romanos capítulo 5 y versículo 2, Pablo dice que tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Y la palabra griega que Pablo utilizó es una palabra muy interesante. Tiene dos aspectos diferentes. Es la palabra utilizada para presentar a alguien en la presencia de la realeza
y también es una palabra que se utiliza para el acercamiento del adorador a Dios. Y es como si Pablo dijera que Jesús nos lleva a la misma presencia de Dios. Jesús abre la puerta a la misma presencia del Rey, y cuando esa puerta se abre, hallamos su gracia. No encontramos condenación, sino gracia. No encontramos venganza, sino gracia. Inmerecida, por supuesto, sin mérito alguno, pero por medio de una bondad extraordinaria encontramos la gracia de Dios. Eso es lo que significa, mi amigo. Eso es lo que significa que tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. La justificación provee no solo para mis pecados pasados, sino que provee para mi suficiencia presente. Y déjeme contarle que esa palabra contiene otro cuadro. En el griego más moderno da la idea del lugar a donde las embarcaciones se acercaban, el puerto. Ahora, si tomamos el significado que sugiere, podemos decir que si nos esforzamos por nuestra cuenta, vamos a ser movidos de lado a lado en la gran tempestad, como los marineros que luchan en un mar embravecido y que no logran controlar la embarcación. Pero ahora que hemos escuchado la palabra de Dios, hemos alcanzado al fin el puerto de la gracia de Dios y experimentamos la calma de depender no en lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino en lo que Dios ha hecho por medio de Cristo a nuestro favor. Gracias al Señor Jesucristo tenemos acceso a la presencia del Rey, tenemos acceso al puerto de la gracia de Dios. Cuando la ira de Dios es quitada y la paz marca la nueva vida en Cristo, pasamos a tener acceso a esa gracia indefinible e infinita del Dios vivo. Además, los escritos de Pablo van a mostrar que la gracia y la paz son inseparables. Pero el tener acceso a Dios es mucho más que tener paz con Dios. Una cosa es estar en paz con el presidente de la República, supóngase, pero otra muy diferente es tener libre acceso a su presencia cuando quiera. ¿Se da cuenta? Los cristianos no solo tenemos paz con Dios, sino que tenemos una paz que nos garantiza una entrada libre a la sagrada presencia de Dios en todo momento. La cámara privada de Dios es accesible a todos los creyentes en Cristo que fueron justificados. Y lo vuelvo a leer de nuevo, es hermoso. Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La conjugación del verbo nos indica que nuestro acceso es algo que tenemos permanentemente con Dios. No tiene limitaciones de tiempo. No es que solo sucede los domingos o solo para el tiempo de Pascuas. No, estamos firmes en la gracia de manera permanente. ¡Qué posición privilegiada y qué bendición que es! Tenemos aceptación del lado de Dios y libre acceso. Son las dos cosas que definen la gracia de Dios para los que han sido justificados. Efesios 3:12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Mi amigo, nuestra posición no es precaria. No existe el peligro de que el creyente pierda su firmeza y su salvación. El acceso no fue abierto por nosotros, fue abierto cuando Cristo murió y dijo, consumado es. Porque fue ahí, según Mateo 27:51, que el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo, posibilitando el acceso en lugar de una exclusión. Nuestra firmeza está solamente en el mérito de Cristo y en la gracia y el amor infinito de Dios. Mi amigo, no crea ni por un momento que ese acceso del que Pablo habla es solo una presunción de su parte.
es una posesión y un privilegio permanente. Mis queridos oyentes, he estado firme ante Dios en base a esta declaración por muchos años. Hace muchos años que me salvó por su gracia. Y leemos allí en Hebreos 4:16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Lo entiende, querido hermano? Ya somos salvos y tenemos acceso con confianza al trono de la gracia de Dios. Es allí donde podemos alcanzar la misericordia de Dios a diario. Es allí donde podemos y debemos acudir para encontrar su gracia, su fortaleza, para una oportuna ayuda a cada momento de la vida. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y recién estamos ingresando allí en Romanos 5, versículo 2. Mi querido oyente, ¿es usted salvo? ¿Ya recibió a Cristo como Salvador y ha sido justificado por la fe en Él? Bueno, si es así, comience a disfrutar las bendiciones de su justificación. Por favor, créale a Dios cuando Él dice que usted tiene paz con Él. Dios hizo esa paz. Fue firmada con la sangre de Cristo allí en la cruz y no hay por qué temer. Su seguridad eterna no está envuelta en sus buenas obras, sino que depende de la gracia de Dios. Regocíjese, mi amigo, en el hecho de que tiene paz con Dios y hay un acceso libre a su santa presencia, el trono de la gracia. Allí podemos alcanzar misericordia si la necesitamos. Allí tenemos gracia para el oportuno socorro de Dios en los problemas cotidianos de la vida. Allí encontraremos gracia para esa ayuda e intervención oportuna de nuestro Dios. Una vez más se lo digo, regocíjese en el hecho de que ya tiene paz con Dios, pero también acceso a su santa presencia. Muy bien, amigos, el tiempo se nos ha terminado por hoy. Dios mediante vamos a continuar nuestro estudio en Romanos capítulo 5, avanzando desde el versículo 2 en nuestro próximo programa. Los espero. Les recomiendo volver a leer los últimos versículos de Romanos 4 y los primeros 10 versículos de Romanos 5. Si Dios quiere, continuaremos con nuestro estudio bíblico en nuestro próximo encuentro. Será hasta entonces y que Dios les bendiga ricamente. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.